El hambre de los campesinos. Los campos del futuro. Actualmente el 2% de los agricultores del planeta suministran la mitad de la producción agrícola mundial. Lo logran a base de un uso creciente de abonos y pesticidas químicos. Y también a costa de la marginación de centenares de millones de pequeños campesinos que no tienen los medios para mantener esta carrera por la productividad. En 2050 habrá 9.000 millones de seres humanos que alimentar. ¿Será posible conseguirlo si condenamos a millones de productores a desaparecer? Y sobre todo, al trastornar el equilibrio de los ecosistemas, ¿no nos arriesgamos a agravar la crisis que predicen numerosos especialistas? En Tam Va, en Vietnam, Nguyen Van Chien se dispone a plantar su segunda cosecha de arroz del año. Tía, ¿quieres que te eche una mano para sembrar? ¿Empiezo por aquí? Como el 90% de los campesinos vietnamitas, Chien cultiva arroz. Además produce mandioca y té. También cría pollos, cerdos y bueyes que le permiten labrar su parcela. Podemos abonar en 10 días. No, tendremos que hacerlo dentro de 3 o 4 días. Después de la escuela, tuve que hacer el servicio militar. Y al volver del ejército, como provenía de una familia de campesinos, he continuado trabajando la tierra. Aquí tenemos una superficie muy pequeña. Solo tenemos 1000 metros cuadrados de arrozal para las 4 personas de nuestro hogar. Para ahorrar, debemos contar con la ganadería y el cultivo de té. Aquí el arroz es un cultivo tradicional. El que producimos es de mejor calidad que el que podemos encontrar en el mercado. Además, permite a nuestra familia autoabastecerse. Y eso es muy importante. Un dicho vietnamita afirma que primero hay que asegurarse el alimento antes de poder pensar en cualquier otra cosa. Eso es lo que hace Chien con las 2 toneladas de arroz que produce cada año. Pero como la mejora de la calidad de las semillas y de los sistemas hidráulicos han facilitado enormemente el trabajo en los arrozales, ahora tiene tiempo de emprender nuevas actividades. Chien ha comprado recientemente una descascarilladora de arroz. Gracias a esta máquina, siempre tiene arroz fresco para su familia. Además, a cambio de dinero, también garantiza el blanqueo del arroz de sus vecinos. Es una iniciativa individual que habría sido impensable hace tan solo 20 años, cuando las tierras estaban colectivizadas. En esa época, los campesinos integrados en cooperativas debían producir para garantizar la autarquía de su provincia. Una política fuertemente desmovilizadora que llevó al país al borde de la hambruna. Antes la vida era muy difícil. Cuando volví del servicio militar, mi familia vivía en una casa muy rudimentaria. La vida ha mejorado mucho en los últimos años. Ha sido gracias a la política de apertura del Estado y a la política de concesión de tierras, que ha convertido al campesino en autónomo. El Estado solo aporta ayuda técnica y marca las políticas. Chien ha recibido 2.000 metros cuadrados que podrá cultivar durante 20 años, aunque no sea oficialmente el propietario. Está obligado a dedicar una parte de estas parcelas al arroz, pero en el resto puede cultivar lo que quiera.
Y como las necesidades básicas de su familia están garantizadas, ha podido arriesgarse a cultivar productos destinados al mercado como el té. Mientras tanto, el Estado sigue subvencionando semillas, abonos, agua y electricidad, haciendo que los costes de producción sean muy competitivos. Gracias a esta política, Vietnam, hasta entonces importador, ha podido hacer frente a sus necesidades alimentarias y se ha convertido en solo unos años en exportador de productos agrícolas. Vietnam se ha beneficiado de la Revolución Verde, pero esta idea vio la luz en la India. Fue lanzada en 1958 y se basaba en la difusión de variedades de alto rendimiento, en la extensión del regadío y en la agroquímica. En algunos estados, como Punjab, ha permitido triplicar la producción de cereales en 20 años. Pero actualmente ha levantado las iras de muchos campesinos, para quienes este milagro se ha convertido en una pesadilla. Me llamo Jarnal Singh y soy un pequeño agricultor. Vivo en Jajal. Jajal es un pequeño pueblo del Punjab, situado en la región de Talwandi, en el distrito de Bathinda. Aquí hay 3.200 habitantes, repartidos en unos 500 hogares. Todos los habitantes son pequeños agricultores. Tenemos entre 1 y 3 hectáreas por persona. Casi cada hogar tiene un tractor. Los hemos comprado con nuestro dinero. Tuvimos que venderlo todo para comprarlos, nuestro oro y nuestras joyas. Pero en estos momentos estamos pasando grandes apuros. Me costaría explicaros por qué. Como los otros aldeanos, Jarnal creyó en los milagros de la Revolución Verde. Se endeudó fuertemente para comprar un tractor que debía permitirle trabajar mejor sus tierras. También aceptó intensificar sus cultivos. Los abonos químicos y las nuevas semillas debían permitirle incrementar su producción. Todas las empresas nos aconsejaban que labráramos nuestras tierras con tractores. Nos decían que obtendríamos una mejor cosecha y que así podríamos reembolsar nuestros préstamos. Pronto nos dimos cuenta de que era un error. La razón era que el precio del gasóleo subía y no teníamos suficientes ingresos para pagarlo. Mal adaptada para los campesinos que disponen de pocas tierras, la Revolución Verde también ha provocado un cambio en las prácticas agrícolas. Jarnal abandonó la alternancia tradicional entre el trigo y las leguminosas, que permitían que la tierra se regenerase sin abonos químicos. Reemplazó los productos hortícolas por el cultivo industrial del algodón. Ahora bien, la rotación trigo-algodón necesita más abonos y también más agua, rápidamente la tierra y las capas freáticas, favoreciendo la proliferación de insectos y plagas. Resultado, el uso de pesticidas en el Punjab se ha multiplicado por 12 en 35 años. Cuando llegaron las empresas extranjeras y empezaron a distribuir sus productos, los vendían a precios muy bajos y poco a poco fueron aumentándolos. Gracias a ello las cosechas eran buenas y las empresas lanzaban cada vez más productos. Todos los beneficios que podía obtener un campesino los recuperaban las empresas y finalmente el campesino no ganaba nada. Además, los productos que proporcionaban a los campesinos eran muy malos para el medio ambiente. Han dañado completamente nuestro medio. Pero el agricultor no tenía más elección que continuar utilizando esos tratamientos. Comprábamos los pesticidas a crédito y pedíamos dinero prestado a los comerciantes para pagarlo. Cuantos más productos químicos utilizan, más necesitan aplicar para compensar el empobrecimiento de la tierra y mantener sus ingresos. Para pagarlos, los campesinos se endeudan con unos intereses muy elevados, mientras el precio que obtienen por sus cosechas se estanca e incluso disminuye.
Si Yarnall gasta 100 en abonos y pesticidas y no gana más que 80 con su cosecha, es una ecuación mortal para él. Pero a corto plazo, hace las delicias de las industrias agroquímicas. El problema es que nosotros dependemos de la tierra que nos alimenta. Esta tierra es un organismo vivo, no es un sustrato al que hay que meterle abonos para producir. En el momento en que olvidamos esta noción de tierra viva, entramos en un proceso en el que la tierra, concebida como sustrato, lleva a trastornar todo su metabolismo y su funcionamiento con la aportación de abonos químicos dopantes que efectivamente aumentan la productividad. Pero no nos damos cuenta de que hay un balance económico positivo al lograr una mayor producción. Pero el balance ecológico es catastrófico. Es decir, que provoca menor calidad de los alimentos, el deterioro de la tierra, la pérdida de la biodiversidad y las aguas subterráneas contaminadas. Cuando hacemos un balance global, vemos que nos arriesgamos a que éste nos condene finalmente a tener muchos productos, pero a haber destruido lo que podríamos decir que es nuestra herramienta de producción. En Argentina la agricultura también ha registrado profundos cambios. En los años 90 desapareció cerca de una tercera parte de los campesinos. El interior del país se ha desertizado. Más de 600 poblaciones prósperas en otros tiempos se han convertido en pueblos fantasma. La introducción de los cultivos transgénicos que necesitan grandes inversiones en semillas y productos químicos y la especulación de la tierra han llevado a una extrema concentración de las tierras en manos de unos pocos. Los dos campos, situados a ambos lados de la carretera, son míos. Estos son campos de trigo. Jorge Herzrodek trabajó mucho tiempo como comerciante en el negocio de la lana. Invirtió en la tierra lo que ganaba y con 45 años decidió dedicarse exclusivamente a la agricultura. En la hacienda que ha montado en el sur de la provincia de Buenos Aires está en marcha la recolección del trigo. Aquí, esta es una extensión de 5.000 hectáreas, de las cuales se dedican 2.500 hectáreas a la ganadería y otras 2.500 hectáreas a la agricultura. Este año sembramos 1.300 hectáreas de trigo que estamos cosechando en este momento y tenemos otras 1.200 con un cultivo de soja que recién empieza. En lo que es la parte de agricultura de este campo, el modelo agrícola, la rotación es siempre trigo-soja. Y ahora me voy a bajar a abrir la tranquera. Jorge explota cerca de 1.500 veces la superficie cultivada por Yarnall en la India y 25.000 veces la trabajada por Chien en Vietnam. La soja esta es transgénica, yo puedo aplicar un herbicida. Esa es la gran ventaja que tiene la soja, que es transgénica, quiere decir que es resistente al glifosato. Entonces yo acá ya la próxima semana voy a esperar una lluvia más y voy a matar todos los yuyos que vos ves que no es soja. En las grandes propiedades el uso intensivo de herbicidas como el glisofato, comercializado por Monsanto bajo el nombre de Roundup, permite sembrar sin labrar la tierra y sin preocuparse por las malas hierbas. La ventaja principal de la siembra directa es la conservación del suelo por un lado y la conservación de la humedad. Al no dar vuelta a la tierra conserva mucho mejor la humedad. Lo que sí es que para hacer siembra directa, o digamos, la siembra directa es solamente posible con todos los productos químicos, porque se controla
las malezas con glifosato, entre otros productos. Te reduce los costos de producción porque las labores son mucho menores. Vos acá sembrás por un lado y después pasás los herbicidas. Las grandes explotaciones de Argentina han conseguido unos costes de producción situados entre los más bajos del mundo, pero también es donde se aplican más productos químicos a los cultivos. Sin embargo, Jorge, a diferencia de muchos otros grandes propietarios, continúa dedicando la mitad de sus tierras a la ganadería. Protege su capital alternando cada 5 años un ciclo de ganadería con uno de cultivo, ya que lo que extraen del suelo, el trigo o la soja, lo devuelven a continuación con sus excrementos sus 5.000 cabezas de ganado. Pero sigue dependiendo de las multinacionales agroquímicas que intentan imponer sus semillas transgénicas para vender mejor los herbicidas que las acompañan. Aquí en Argentina el glifosato tuvo el monopolio. Muchos años Monsanto ganó fortunas en Argentina porque usó la Argentina para experimentar con todo lo transgénico para después poder vender al precio que ellos querían el glifosato. Ahora creo que se les levantó la exclusividad y está viniendo glifosato de la China. La China es otro productor de glifosato. Y en la medida que haya más y más productores de glifosato, más allá de los royalties que tengan que pagar, suponemos que por lo menos, no sé si va a bajar mucho el precio, pero sí sé que salimos de esta horrible dependencia que tenemos en lo que respecta al glifosato a Monsanto. Explotar es la expresión que mejor define la función del minero. Vacía una mina y va a buscar otro filón. Mientras que el agricultor cultiva, mantiene, mejora y protege. Son dos filosofías que no tienen nada que ver una con otra. Te lo pongo ahí. En Blasí, en la región de Borgoña, Philippe Colin se ha asociado con otros 2 agricultores para cultivar 320 hectáreas de tierra cerealistas. Lo ideal sería limpiar un poco antes, pero nunca tenemos tiempo de hacerlo todo. Solemos hacer las 2 cosas a la vez. Son las prisas de antes de la siega. Hay que hacer sitio en los hilos a la cosecha de trigo, escanda, guisantes o lentejas. Yo soy un campesino. No soy propietario de mi tierra, o no de buena parte, da igual. Pero hago lo que yo he elegido. Organizo mi trabajo, mis producciones. No soy un mandado de un latifundio de Argentina o de Brasil, que tienen sistemas muy eficaces. Ven a hacer contrapeso. Ponte en ese lado. ¿Vale? Ahora Philippe se dedica a la agricultura ecológica, pero durante años también creyó en los milagros de la agroquímica. La presión es difusa, pero permanente, ya que todos los sectores profesionales tienen un solo modo de producción, que podemos denominar el convencional. De hecho, este es un modo de producción completamente sometido a los proveedores de productos fitosanitarios, las semillas tratadas, los abonos y, por otro lado, a las cooperativas, que recuperan la mercancía de mala calidad y necesitan cada vez más volumen. Y en medio se encuentra el campesino, medio aplastado entre los 2 operadores que le dicen: hay que producir, hay que producir. Hay una especie de combinación categórica, independientemente de la rentabilidad de la operación. Acabé harto de manipular toneladas de productos de tratamiento y de haberme tragado alguno por los pocos medios de protección. Por todo ello, este sistema no me convenía para nada.
No era lo que yo quería hacer en mi profesión cuando decidí instalarme aquí. Así que en 1998 me pasé a la agricultura ecológica. La agricultura ecológica prohíbe la utilización de abonos o pesticidas químicos. A falta de animales que aporten estiércol, Philippe debe evitar que el terreno se agote, ocupándose de la rotación de 17 cultivos. La sucesión de estos cultivos variados año tras año permite que el suelo se recargue de elementos nutritivos. Normalmente no debería hacer eso. Pasa algo. ¿Has visto el indicador que se enciende? Pero ayer lo revisé todo y funcionaba. Se queda así permanentemente. Está claro que le falta el perno. También tendremos que desmontar ese soporte. Bueno, ya está. Los modelos modernos de agricultura están todos basados en reproducciones en laboratorio de la química del suelo. Son modelos completamente químicos que hacen que la naturaleza del suelo no intervenga. Nunca. Bueno, un poco, pero no sabemos calcular los millones de animales, bacterias e insectos que hay en el suelo y que viven en simbiosis con las raíces. A todo ello no se le presta atención. Hay cosas apasionantes a investigar en la agricultura ecológica, pero eso no interesa a nadie porque no da beneficios. Los guisantes que hoy recolecta Philippe compiten directamente con la soja transgénica producida en masa en Argentina para alimentar al ganado. Este, por ejemplo, es un cultivo interesante, pero cada vez se abandona más, porque comporta muchas obligaciones y porque Europa ha tomado la decisión de depender de las Américas en materia de producción de proteínas vegetales. Así que ahora el cultivo de guisantes no es muy lucrativo para un campesino, pero es un cultivo indispensable para nuestro sistema biológico, ya que deja una parte de nitrógeno en el suelo para el trigo que se cultivará el año siguiente. Así que debemos cuestionarnos la coherencia del sistema mucho más que si pudiésemos recurrir de forma masiva a los productos químicos o a los abonos nitrogenados. Sin embargo, en Europa se ha dado prioridad a este segundo modelo. Poco a poco, los suelos están perdiendo su estructura y son cada vez más estériles. El campesino que utiliza pesticidas sin darse ni cuenta del perjuicio es el que sufre muchos daños humanos debido a ellos en el tercer mundo, como sucedió en Europa, cuando utilizaban esos pesticidas sin controlarlos. Este es un desastre ecológico, humano, social y económico a la vez. Actualmente el campesinado está sufriendo y se hunde a todos los niveles. Un estudio realizado en el estado de Punjab ha revelado que el 90% de los campesinos debían obtener un préstamo cada año para poder replantar. En la India, los comerciantes de pesticidas y abonos suelen ser también los que prestan el dinero y los que compran la cosecha para las industrias. Por lo tanto, tienen un gran interés en hacer que el cultivador consuma productos químicos y en dejar que se endeude con el fin de presionarlo para adquirir su cosecha al mejor precio. A este ciclo infernal también se le atribuyen los miles de casos de suicidio que se han dado en el Punjab en estos últimos años. ¿A qué precio vende productos como el Confidor? Nosotros lo vendemos a 14 euros el litro, pero con otra marca. Hace más de 35 años que estamos en el negocio de los abonos y pesticidas. El 50% de los campesinos lo pagan en efectivo y el resto lo hace a crédito. El dinero nos lo reembolsan vendiendo su cosecha. Cada vez que sale un producto nuevo, viene un comercial especial a explicarnos cómo se debe utilizar y después informamos a los campesinos.
Convocan reuniones en los mercados y hacen demostraciones a los campesinos que después podrán informar a sus colegas. Oficialmente son para explicar a los campesinos las precauciones a tomar para su utilización, pero de hecho se trata de promocionar las últimas novedades. Si mezclas los productos, ¿bastarán para toda la semana? Sí, además ya hicimos un tratamiento la semana pasada. Cuando este producto no existía, ¿había que rociar los campos cada día? Sí, todos los días, mañana y tarde. Es un producto sofisticado y muy concentrado. Pero los comerciales de las empresas nos dicen que no repercutirá en nuestra salud. Pero el campesino es consciente de que el veneno que permanece en las plantas durante unos 15 días también penetrará en su cuerpo. La aplicación debe hacerse de una forma especial. El gobierno y los centros de agricultura deben suministrar las protecciones, pero nunca llegan hasta los agricultores. Los campesinos se espabilan como pueden. Tienen que arreglárselas. A las empresas les da igual, porque venden sus productos a los comerciantes que después se los venden a los agricultores y estas no se preocupan de dar los equipamientos. Van a ver al comerciante, se meten su parte de beneficios en el bolsillo y se van a sus casas. Les da igual salvar al campesino o informarlo, no les importa. Sin embargo, por pura formalidad, de vez en cuando reúnen a 2 o 3 campesinos y les explican más o menos lo que hay que hacer para protegerse. Pero eso solo ocurre de vez en cuando. En Yayal, los campesinos le han pedido a Yarnal que los represente ante las autoridades. A fuerza de insistir, ha logrado que el gobierno nombrase una comisión de investigación para analizar el impacto de los pesticidas en la salud de los habitantes. Llegaron al pueblo unos epidemiólogos y certificaron 26 defunciones por cáncer solamente entre los años 2002 y 2004, una tasa de un 50% superior a la observada en una zona de referencia en la que el consumo de pesticidas era de 0,30 litros por hectárea, mientras que en Yayal era de 11 litros. Los productos que aplicamos se han infiltrado en la tierra con las lluvias. No solo contaminan nuestro aire, sino también los suelos y el agua. Y las consecuencias no son únicamente los casos de cáncer. También hay gente con problemas de columna vertebral. Hay muchos casos de enfermedades en la piel, de asma, y si no me equivoco, en este pueblo han muerto al menos 10 personas de un infarto en el transcurso de este mismo periodo. ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. ¿Cuánto hace que le salió esto? También 1 año y medio. Desde que le damos medicación está mejor. ¿En qué trabaja su marido? Es jornalero. Yo también trabajo en la recolección de algodón. ¿Sabe por qué le ha ocurrido esto? Es a causa de los pesticidas. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 2 años. ¿Nació así? Sí, ¿Y nació en casa? sí. ¿Qué os han dicho los médicos al respecto? Nos han dicho que tiene cáncer. Es la primera vez que veo un caso de cáncer así en nuestro pueblo. Por lo que sé, nunca se habían dado casos de cáncer en los niños. Incluso cuando fui a Delhi, me confirmaron que aquí no había habido ningún caso de entre ellos. Mirad toda la gente que está enferma. No han recibido ayuda alguna, nada.
Y hay que destacar que la gente que está enferma, e incluso la que finalmente murió, se ha gastado miles de rupias en tratamientos. Lo han perdido todo, pero el gobierno no les ha ayudado para nada. A pesar de las conclusiones de la investigación, las autoridades se niegan a reconocer la responsabilidad de los pesticidas y prefieren atribuirlo a factores como el consumo de alcohol o de tabaco. Pero en el dispensario en el que tratan a los aldeanos, el doctor Tej Ram Garg culpa a la contaminación. Un estudio mostró que en el agua que beben los habitantes se encuentran restos de pesticidas muy superiores a los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud. Son conscientes de los problemas, pero creo que las obligaciones económicas son las que les empujan a hacer uso de pesticidas y abonos de forma prolongada, para obtener buenos rendimientos. Así que creo que el agua es la causa. Lentamente ellos absorben dosis cada vez más elevadas de pesticidas en su cuerpo y esto provoca cambios, que en términos médicos podríamos definir como mutaciones celulares. Sin duda provoca unos efectos. Eso significa que las sustancias que aplicas a la tierra, después te las encuentras en tu cuerpo. Y resulta que estas son perjudiciales fisiológicamente. En mis conferencias le digo a la gente que actualmente hay tantas sustancias nocivas en los alimentos, visibles e invisibles, que cuando nos sentamos a la mesa, en vez de desearnos buen provecho, deberíamos desearnos buena suerte, ya que no sabemos qué estamos ingiriendo. En Francia, los consumidores se preguntan cada vez más por lo que ponen en sus platos. El creciente éxito de los productos ecológicos lo demuestra. El mercado crece cerca de un 10% al año desde 1999. Sin embargo, la agricultura ecológica sigue siendo una elección arriesgada, porque el rendimiento es mucho más irregular que el de la agricultura convencional, que utiliza abonos y pesticidas químicos. En cuanto al mercado de los productos ecológicos, también está sometido a la presión de las industrias agroalimentarias, que han detectado el gran negocio. Hoy, Philippe trae su trigo a la cooperativa para comprobar su contenido en proteínas. Cuanto más elevado sea, mejor precio obtendrá. ¿Qué tal? Hola, Jean-Marie. ¿Qué hay de tu trigo? ¿De mi trigo? Este año no vamos a dejar mal a tus hilos. ¿Pero de calidad es bueno? No sé. Puede que 8 o menos. 9,5, 9,9. ¿De qué variedades? Esta no lo sé. Atlas. Atlas. De hecho, son nuevas variedades. No solemos tener mucha perspectiva. Además, las investigaciones de variedades no se hacen en los cultivos ecológicos. Vamos a echar un vistazo a la torre. El precio de lo ecológico es mucho más elevado, porque la productividad es mucho más baja, sobre todo en cereales, y además no tenemos asistencia técnica. Los circuitos de distribución son mucho más largos y trabajamos con pequeñas cantidades. Estas son algunas de las razones que motivan la diferencia de precios entre lo ecológico y lo convencional. Carrefour, por ejemplo, está haciendo su agosto con ellos. Así que actúan con los pequeños agricultores de productos ecológicos como con los otros. Rebaja tus precios o vamos a encontrarlo más barato en otra parte. Y así lo hacen. Hay un montón de países que son capaces de producir más barato que en Europa. Es curioso, hay un montón de gente que tiene vértigo. Menos el jefe, que no puede decirlo. Si nos fijamos en dos países vecinos como Francia e Italia, podemos constatar que han generado sistemas agrícolas y modos de consumo completamente diferentes. Los italianos han desarrollado ampliamente la agricultura ecológica y los consumidores italianos también están mucho más ligados a la idea de producto de calidad y están dispuestos a pagar, porque en Italia los alimentos son más bien caros. Esta es su elección política. Francia ha hecho una elección totalmente distinta, la de centrarse en seguir la ideología que prevalecía en los años 70, cuando el presidente de la República de la época dijo que la agricultura debía ser el petróleo verde de Francia.
No hay que olvidarse de esta declaración, ya que ha condicionado todo el desarrollo y la concentración de la agricultura francesa entre los años 70 y hoy. Los italianos han elegido caminos radicalmente diferentes, pero también han mantenido a más gente en el campo, mientras que en Francia todo el mundo se ha trasladado. Las dos perritas son mías. Vamos a hacer una. En Argentina, el método de siembra directa y el uso de los transgénicos han simplificado enormemente el trabajo de la tierra. En su hacienda, Jorge solo tiene empleados a 5 trabajadores, 1 por cada 1000 hectáreas. Hoy Jorge debe analizar la situación de los cultivos con Fernando, su encargado. Hace 15 años que estoy acá en el establecimiento, porque yo entré como mensual a este campo y año y medio, 2, estaba bajo el cargo de todo el campo, ¿no? Pero bueno, eso se lo debo a la persona que está a mi lado, que es Jorge. Los salarios relativamente no son muy altos, pero bueno, todo en general los campos siempre dan un sueldo aparte. Más allá del sueldo de lo que ganan acá, lo que trabajan en el campo, tienen también pago casa, comida, luz, gas, no pagan impuestos municipales, es decir, la mayoría de la gente tiene todo lo que necesita pago. Yo te lo puedo decir en términos generales lo que cuesta implantar una tonelada de trigo. Sin los gastos de recolección, cuesta entre 100 y 120 dólares por hectárea. Ahora, dentro de ese costo de producción, como siempre, y lamentablemente, el costo más chico es la mano de obra. Los costos de laboreo en un país como la Argentina, donde el gasoil no es caro, representa entre el 10 y el 15% del costo de implantación de un cultivo. Y la mano de obra representa aproximadamente un 5%. El resto del costo es principalmente fertilizantes, herbicidas y la propia semilla. No, basta de ensuciarme. Está celoso. Está celoso del cordero. Estos magros salarios de 3 o 4 euros al día explican los bajos precios a los que los grandes propietarios pueden vender sus producciones, que aún así se mantienen rentables, ya que compensan los bajos precios de la tonelada con las enormes cantidades obtenidas. Pero para las pequeñas explotaciones que no pueden contar con los mismos volúmenes, esos precios son terribles. Actualmente en Argentina es imposible salir adelante con menos de 600 hectáreas. Obligados a vender sus tierras, algunos pequeños campesinos, los tanteros, se agrupan para comprar maquinaria agrícola. Junto a la carretera esperan que un patrón venga a alquilar sus servicios. Hoy la agricultura va a estar en manos de... Para quienes invierten en la tierra ya no es necesario contar con los conocimientos de un campesino o inmovilizar capital en maquinaria. Los tanteros pueden encargarse de todo. Hoy en Argentina ya se ve grandes grupos inversionistas que hace 10 años atrás pudieron haber participado en la privatización de la empresa telefónica o la empresa de electricidad. Esos mismos grupos hoy están comprando tierra o invirtiendo a través de alquileres para producir tanto productos agrícolas como productos ganaderos. Al invertir en superficies cada vez más grandes, utilizando una mano de obra campesina que ya no vive de sus tierras, las grandes explotaciones provocan la bajada de las cotizaciones mundiales. También contribuyen a incrementar los enormes beneficios de las multinacionales agroalimentarias, pero amenazan los ingresos de millones de pequeños campesinos. Actualmente vemos cómo crecen las explotaciones de varios miles de hectáreas en las que se trabaja continuamente,
y donde se produce en gran cantidad a precios relativamente bajos. Basándonos en esto, que es la tendencia que hay en Francia desde hace 40 años, podríamos imaginar un mundo que sería capaz de producir suficientes alimentos, o casi, con 3 o 4 millones de explotaciones. La pregunta es, ¿qué hacemos con los 3.000 millones de campesinos? En Argentina, como en numerosos países, los pequeños campesinos engrosan la población pobre de las ciudades. Pero las repercusiones de esta agricultura sin campesinos no acaban aquí. Los fondos especulativos que se lanzan a la agricultura exigen una rápida rentabilidad de la inversión. No dudan en agotar los suelos en unos años y se van un poco más lejos a explotar otro filón. La agricultura no puede ser restringida a una idea de mercancía, porque hay una gran cantidad de gente que depende de ella para sobrevivir. Cerca de la mitad de la población activa depende de la agricultura. La agricultura solo vive de los recursos naturales, así que está directamente ligada a la tierra, al agua, a las semillas, a la biodiversidad. Este aspecto de la gestión del medio ambiente es esencial en la actividad agrícola, y los mercados no pueden responder a eso, a una buena gestión de los recursos naturales. Actualmente Argentina exporta 2/3 de su producción agrícola. Y mientras en los puertos del país los barcos continúan transportando soja y trigo a otros países donde se encuentra la clientela solvente, una parte de la población ya no tiene para comer. Al final de este modelo de agricultura solo sacan provecho un puñado de privilegiados, mientras que por primera vez en la historia del país se pone en cuestión la seguridad alimentaria. La agricultura industrial suele estar orientada hacia los mercados exteriores. Ocupa muchas tierras. Está fuertemente mecanizada. Realmente no tiene un impacto en términos sociales, de trabajo o de medio ambiente. Hasta nuestros días no nos hemos convencido del impacto positivo que este tipo de agricultura ha tenido sobre el medio ambiente. Más bien al contrario. En cambio, la agricultura familiar predominante ya no es una agricultura ideal, pero siempre ha demostrado que es capaz de adaptarse a circunstancias muy diversas. En Tam Va, Vietnam, los pequeños agricultores han sabido adaptarse a las posibilidades que les ofrecía la reciente apertura económica del país. Algunos también se han puesto a producir para los mercados locales e incluso internacionales, pero han sabido limitar el riesgo diversificando sus actividades y manteniendo un equilibrio entre producción para sobrevivir y producción con vocación comercial. Cabe destacar que han puesto en marcha un sistema que les permite explotar las débiles superficies de las que disponen sin agotar sus recursos. Las hojas de mandioca que Chien cultiva sirven para alimentar a los peces de su estanque. Los tubérculos de la planta alimentan a los cerdos, que a su vez proporcionan el abono para los arrozales y los campos de té. Mirad, están comiendo. Para nosotros, la cría porcina y bovina es un medio de mejorar nuestro nivel de vida. Los cultivos secos y la piscicultura son más bien para nuestra alimentación. Pero la cría de cerdos es la que realmente nos permite ganar el dinero necesario para comprar los bienes de consumo de la familia. Antes yo me dedicaba a la cría de cerdas para que me dieran lechones. Sin embargo, como mis pocilgas no estaban muy bien adaptadas para esta actividad de reproducción, me especialicé en el engorde de cerdos. Ahora, cada año, produzco unos 60 cerdos. Vivimos en una región atrasada, una zona con dificultades,
Así que hay políticas a favor de los campesinos que tienen proyectos prometedores, como la cría. Por ejemplo, nosotros podemos obtener un préstamo a un interés preferencial entre el 0,5 y el 0,7%. Aquí tenemos una agricultura familiar que obtiene ingresos suficientes para invertir y que trata de tener más en cuenta este equilibrio. Por una parte, el de la producción y por otra, la de los medios de producción de que disponen. Deben prestar atención a la fertilidad del suelo, a no utilizar demasiada agua, que es un bien escaso en algunas regiones. Deben intentar maximizar los créditos para poder reembolsar los préstamos, etc. Si da trabajos a otro y a la unidad familiar, podemos constatar que esta agricultura familiar es dinámica. En Vietnam, la agricultura representa el 25% del PIB del país, pero emplea a más del 60% de la población activa. El desafío que representa mantener a tan numerosa población en el campo es enorme. Consciente de que no hay suficiente trabajo en las ciudades para todos los campesinos, el gobierno los ha animado a quedarse en sus tierras. Pero para esta población en constante crecimiento, las superficies cultivables disminuyen. La tentación de talar los bosques para ganar nuevos terrenos es muy grande y los riesgos de la erosión y del agotamiento de la tierra aumentan. En Tambá, los campesinos como Chien parecen haber entendido el alcance del peligro. Respaldados por los agrónomos del programa Río Rojo y una ONG francesa, el Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico, experimentan con nuevas técnicas que concilian la protección del medio ambiente y la mejora de la producción. Esto es mandioca de la variedad KM60. Y esta es la variedad a hojas de bambú. Antes, las colinas sobre las que nos encontramos tenían más pendiente. Nosotros hemos intervenido recientemente en las laderas y hemos creado terrazas. Gracias a eso, ha aumentado mucho el rendimiento, un 40% más que en las superficies sin terrazas. Esto es una prueba que después podrán poner en práctica los otros campesinos. Primero he creado unas terrazas y después he plantado especies antierosión. Cuando lleguen a cierta altura, las cortaré para fertilizar la tierra con ellas. La mandioca es muy sensible a los productos químicos. Los tubérculos de la mandioca se pudren si entran en contacto con herbicidas. Así que aquí solo se puede desbrozar a mano. Con el té ocurre lo mismo. Hay que limitar estrictamente el uso de herbicidas. Pero como es un cultivo comercial, las malas hierbas deben ser escasas. Por ejemplo, en las colinas de ahí abajo hay muy pocas malas hierbas, porque aplicamos todas las novedades técnicas. El ejemplo vietnamita muestra que un gran número de pequeños campesinos pueden vivir con poca tierra y también que la agricultura familiar no se asocia con el inmovilismo y puede ser innovadora. Chien utiliza pocas máquinas y no depende del coste de los carburantes. Además, limita voluntariamente el uso de abonos químicos y de pesticidas que de todos modos serían demasiado caros para él. Y gracias a la diversificación de ingresos de sus actividades, consigue que su familia viva dignamente e incluso puede ahorrar algo para pagar los estudios de sus hijos. El modelo de agricultura que él practica, la agrosilvicultura, interesa cada vez más a los especialistas, ya que permitiría duplicar sin consecuencias negativas los rendimientos en los países del sur, donde la necesidad de alimentos será más apremiante.
En Europa también se abre camino la idea de agricultura campesina. El problema de la agricultura convencional es que actualmente está tan sometida a los costes energéticos que el día que el precio del petróleo se duplique o triplique, lo que es muy probable, sus costos serán algo excesivos. Mientras tanto, la agricultura ecológica, que en cuanto a energía solamente utiliza la mecánica para mover los tractores, conseguirá superar la crisis de la energía con menos dificultades, porque nosotros consumimos cerca de 1/4 parte de la energía que gasta la agricultura convencional en forma de abonos, productos de tratamiento, transportes de mercancía y así sucesivamente. El segundo aspecto, evidentemente, es que la agricultura convencional lleva menos de 50 años al nivel de intensificación actual. Y los problemas medioambientales, ecológicos, de biodiversidad y de parasitismo creciente empiezan a preocupar incluso entre la comunidad científica, que pensaba que siempre tendría una solución para cada problema. Para mí, la agricultura ecológica es la única de futuro, al menos es la que se practica mayoritariamente en el planeta en términos de superficie. Los especialistas estiman que el uso intensivo de productos químicos no permitirá aumentar más los rendimientos, y además que ha contribuido a la desaparición de millones de hectáreas de tierras cultivables en la India, Argentina u otros lugares. Para proporcionar una alimentación abundante y de calidad al planeta, será necesario explotar de forma sostenible todas las superficies cultivables. La agricultura campesina parece ofrecer una auténtica solución, pero eso implica convertir en prioridad el derecho de los pueblos a alimentarse y no dejar que solo el mercado dicte su ley. ¿Nuestros responsables políticos y económicos estarán dispuestos a tomar esa decisión?